Hola hermanos, el día de hoy, 8 de septiembre del 2025, pero todos los 8 de septiembre de todos los años celebramos una de las fiestas más antiguas, de hecho, de la Virgen, ¿sí? Les cuento, es una de las fiestas más antiguas, la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, de Santa María Virgen. Fíjense, cuidado con lo que les voy a explicar, porque esto hay que tenerle mucho, mucho, mucho cuidado. A ver, ¿de dónde sale esta celebración? Se supone que a finales del siglo IV, en el lugar donde la tradición sostenía que había vivido la familia de Joaquín y Ana, pues, con los nombres de los abuelitos del Señor Jesús, que eso lo dice la tradición. Lógico, miren, ustedes dirán, padre, pero ¿por qué eso no aparece en la Biblia? Pues hombre, porque es que los evangelios se ocupan de hablar de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. O sea, todo va girando alrededor de estos acontecimientos, ¿no? De, lógicamente, la predicación y toda la vida pública del Señor Jesús, pero no nos dan algunos elementos que lo dan los apócrifos. Los apócrifos no son documentos, llamémosle, legítimamente aceptados, pero dicen algunas, transmiten unas informaciones que son muy bellas. El propio Evangelio de Santiago nos cuenta toda esta historia, por ejemplo, de Joaquín y Ana, que ellos ya eran ancianitos. Se supone que Joaquín era originario de Nazaret, Ana era de la tribu de David, y bueno, y resulta ser que pues le pedían al Señor que pues le diera un hijo, y ya saben ustedes lo que le pasó a Joaquín, que hasta le rechazaron la ofrenda en el templo. Miren, ahí se hacen unas historias un poco simpáticas de quien le rechazó la ofrenda va a ser luego precisamente Caifás, para que miren ustedes, o sea, o Anás más bien, no Caifás. Y todo uno dice, madre de Dios, ¿qué es esto? ¿No? O de la parentela de Anás. Y entonces el pobre Joaquín se fue al desierto, y allá estando en el desierto orando porque había sido despreciado, porque ni siquiera su ofrenda valía, entonces el Señor le envió un ángel. La tradición dice que es el ángel Gabriel, que bueno, que les cuento que el ángel Gabriel, según estos mismos evangelios apócrifos, cuentan que fue el partero. Sí, sí, fue el que recibió a la Virgen. Luego se le aparece a Santa Ana y le dice que va a tener una niña. Claro, la pobre Santa Ana, pues todas las mujeres en Israel querían tener un varón, ¿no? Sobre todo con la esperanza de que fuera el Mesías. Pues bueno, no sabía Ana que por dónde iba a ser la cosa, ¿no? Pero bueno, ya les digo, usted la tradición cuenta esto de que fue San Gabriel el que sirvió de partero en el momento del nacimiento y envolvió en sus alas a la niña que había nacido. Bueno, entonces, ahora, ¿de dónde viene efectivamente la celebración? Que un 8 de septiembre fue dedicada a una basílica, ahí donde hoy en día queda la Basílica de Santa Ana. Ahí, en honor a la Virgen, fue dedicada una basílica que parece ser que no era tampoco tan grande, pero era porque ahí se supone que habían vivido la familia de la Virgen Santísima, y entonces por eso la tradición mantuvo esto. Y se empezó a celebrar ahí la fiesta, insisto, del nacimiento de María. Ahora bien, insisto, es la dedicación. Yo les he comentado en otro momento que en alguna aparición la Virgen ha dicho que su cumpleaños realmente es el 5 de agosto. Pero bueno, la primera iglesita que fue dedicada ahí en Jerusalén en honor a la Virgen fue un 8 de septiembre. Entonces de ahí se saca lo de 9 meses antes, 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Cuidado, es al revés, no vayan a pensar que porque el 8 de diciembre es la Inmaculada, entonces se celebra el 8 de septiembre la Natividad de María, es al revés. O sea, la fiesta de la Natividad dio paso a 9 meses antes la celebración de la Inmaculada Concepción. Entonces de ahí viene el asunto. ¿Qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros vamos a leer lecturas propias, porque se trata, insisto, de una fiesta, de las fiestas más antiguas. Esa fiesta luego va a pasar a Occidente, porque evidentemente se celebraba en Oriente. Y fíjense, es un papa muy importante, ¿eh? Muy pocas veces hablamos de él, pero ni cuenta nos estamos dando, que estamos repitiendo mucho. Es el Papa Sergio I. Este Sergio, muchas de las fiestas que estaban, insisto, en el mundo oriental, las trasladó al mundo occidental. Bueno, tenemos que agradecerle a Sergio. Lo que pasa es que Sergio, su mismo nombre, indica que era de origen oriental. Bueno, vamos. Entonces la primera lectura, insisto, son propias. Leemos a Miqueas, siempre bueno, muchas veces lo leemos en las fiestas marianas, ¿no? Capítulo 5, versículo del 1 al 4. Esto dice el Señor: de ti, Belén de Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados y a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito este texto, ¿no? Miqueas, recuerden, de todo, estamos hablando de los profetas que vivieron la experiencia del destierro, que sufren, pues, y entonces Dios abandonará a Israel hasta que no dé a luz la que ha de dar a luz. O sea, se deja la esperanza. Miren, todo embarazo
significa una esperanza, no pienso en cualquier momento, ¿no? Es decir, usted mira una mujer embarazada, a mí me encanta cuando miro a algunas de mis feligreses que están embarazadas, yo las molesto mucho y claro, y siempre les digo, cuidado, hay que bendecirlas antes del parto y después del parto. Aquí en mi país existe la tradición muy bella, no es tan antigua, pero es una tradición bella de presentar a los niños a los 40 días. Algunos me los traen ya casi de 3 meses, porque a la hora de la presentación ahí tengo que hacer un poco de ejercicio físico porque pesan bastante, pero bueno. Eh, y esas criaturitas, pues yo lo que hago, siempre las presento, oro delante de la imagen de la Virgen por ellos, y luego hago la oración después del parto por las mamás, porque hay que orar, me explico. Entonces, entendámonos en este sentido. El embarazo genera una esperanza, genera una nueva criatura, un nuevo cristiano, es decir, viene una vida que va a llenar la esperanza de una familia, de una comunidad. Entonces, por lo tanto, de ti, Belén, de Efrata, aquí no está tildado, ¿no? Porque es Efratá, pero bueno, Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Acuérdense que de ahí nació David. Y entonces, como la tradición dice que, siguiendo lo que nos dice el segundo libro de Samuel, ¿no? La profecía de Natán, entonces de David, la descendencia de David, pues nacerá el Mesías. Entonces, por eso. Entonces, de ahí viene el asunto. Ahora, esto me interesa mucho subrayarlo, ¿no? Él se levantará, está hablando del que va a nacer de aquella mujer. Se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad de su Señor, su Dios. Está anunciando indirectamente que el que va a nacer de esta que va a dar luz es el mismo Dios, cuidado, es el mismo Dios. Ellos habitarán tranquilos porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz, príncipe de paz, ¿eh? La reina de la paz, la Virgen Santísima. Queda muy bien, ¿no? El Evangelio. Voy a leer la versión larga, ¿eh? Voy a leer la versión larga. Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 16. Nos saltamos el 17 y 18 al 23. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Esrón, Esrón a Arán, Arán a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empiezo por atrás y regreso pues a lo que hemos leído de inicio. Ok, ¿por qué Jesús no se llama Emmanuel? Porque muy probable, fíjense, el profeta Isaías le dice a Ezequías que va a nacer un hijo y que le pondrá Emmanuel, porque este se llamaba así, ¿de acuerdo? Pero en él se prefigura, es un tipo de lo que va a ocurrir más adelante con el nacimiento de Jesús. Claro que Dios con nosotros, sí, claro, nos visitará el sol que nace de lo alto, dice el capítulo 1 del mismo Evangelio de Lucas, en el himno aquel bello de Zacarías, el Benedictus, ¿no? Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Claro, el Dios está con nosotros. Claro, pero insisto, aquí hace referencia muy probablemente Isaías al nacimiento de aquel que es hijo del rey de Judá, en este caso. Bueno, eso como primer punto. Vamos al inicio. La genealogía de Mateo, evidentemente, es teológica, porque vamos, no son las mismas generaciones, desde Abraham hasta David,
sea, de David al destierro, tampoco, pues, o sea, son menos siglos, ¿no? Si lo piensan, David es siglo X y el destierro es en el siglo sexto, menos tiempo que siglo XVIII hasta el siglo X. O sea, evidentemente que no da, no rige el asunto. Igual, lo mismo del destierro, siglo sexto hasta el momento del nacimiento, pues son 6 siglos. Entonces, por lo tanto, no confundia, dirían en mi pueblo. No da este asunto. Pero detrás hay una teología bella, ¿no? Fíjense cómo Dios se va manifestando. Y al momento de hablar de las mujeres, Rahab, imagínense ustedes la prostituta, ya, de la mujer de Urías ni siquiera mencionan, ¿eh? Ni siquiera la mencionan. Es una cosa, vamos, y de Ruth, o sea, una extranjera, una prostituta, una adúltera. O sea, realmente una cosa terrible. Bueno, toda esta historia, que es historia de salvación porque Dios la va dirigiendo, termina siendo recompuesta, arreglada, yo no sé cómo le quieren llamar ustedes, la recompone la figura de María, ¿no? Y es interesante, ¿no? La figura de María. Hay alguno que una vez me preguntó, padre, pero si sabemos los nombres de los abuelitos del Señor Jesús por el lado de materno y no nos sabemos los del lado del Señor, por el lado de José, sí lo sabemos. El abuelo se llamaba Jacob. Eso es lo que dice el texto, no se han fijado. Sí, no sabemos cómo se ni si hay alguna tradición que habla de la mamá de José, pero insisto, la gente siempre, hay algunos que se fijan en unos detallitos que uno dice, madre de Dios, cómo andan, está la perspicacia, ¿no? De darse cuenta de esto. Pero bueno, en fin. Y luego en medio de estas dos profecías, si lo quieren, aparece el mensaje, ¿no? Sucedió que Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Vamos, no es el relato de Lucas, que nos cuenta del ángel Gabriel, ni nada. Estando María, su madre, desposada con José, acuérdense, ya todo el proceso, ya antes de llegar al Nusín, es decir, a la boda propiamente, había un Nusín que era un acuerdo entre las familias, o podría hacerse entre el varón directamente con el papá de ella, con don Joaquín, seguramente José, para que venga este matrimonio, para que el Nisuín se dé en su momento. Bueno, todo esto ya se los he explicado en alguna otra ocasión, pero lo vuelvo a repetir con todo gusto, ¿no? Entonces, antes de que vivieran juntos, ¿por qué? Porque resulta ser que el marido tenía que prepararle un lugar digno a la esposa para que cuando se casaran pueda vivir ahí con ella, no era de llevársela sino más. Por eso, de hecho, el que José toma a María y se la lleva con él, olvídense, le cayeron a palo seguramente a los dos, y más que ella estaba embarazada, o sea, tienen que haber pasado por, no el Sanedrín, pero sí por los del pueblo, por los que son en aquel momento los ancianos, los mayores, y tienen que haberles cumplir la ley, porque la ley era, vamos, estaba permitido, pero no era bien visto. Entonces, todo eso que hacen estos muchachitos tan desesperados, ya está embarazada la muchacha. Claro, pues estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Insiste Lucas y Mateo en eso, no es el Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra. O sea, la figura de José aquí es el último patriarca, ¿no? José es el último de los patriarcas. Por eso, en la descendencia, viniendo de Abraham, Isaac, Jacob, David, que con ella podríamos decir, bueno, hasta llegar, él es el último de los patriarcas. Con él se cierra este Antiguo Testamento y se cierra de una manera ejemplar, ¿no? Es un hombre que piensa, lo decíamos ayer, ¿no? ¿Quién, piensen en el Evangelio que leímos del capítulo 14 de Lucas? ¿Quién de ustedes si se pone a construir una torre no se sienta, ¿no? Ah, reflexionar, se sienta a calcular si tiene con qué terminarla? Bueno, José es un hombre que se sienta a calcular, solo que se duerme. Ya les digo, es una figura extraordinaria, ¿no? ¿Quién se va a dormir con semejante problemón encima? Él está pensando en ella. Él se da cuenta de que María no puede haber concebido de una manera. ¿Quién le dijo? ¿Quién le contó? Tiene que haber sido la misma María, ¿no? La que le contó. Y entonces se queda el pobre José como, ¿y ahora qué hago? Está buscando la mejor manera. A él, ya, madre del Señor, iba a ser despreciado. ¿Se imaginan ustedes todo lo que le iba a caer? Bárbaro. O sea, la embaraza y la deja. O sea, ¿qué es esto? O sea, realmente es una cosa terrible, ¿no? Bueno, pero José está buscando lo mejor para ella. Insisto, es un patriarca. Es una persona que siempre está buscando la voluntad. Por eso, mientras pensaba en estas cosas, ya algunas traducciones dicen, ya había tomado esa resolución y se va a dormir. O sea, no, o sea, es decir, vamos, José está meditándolo, lo está calculando, volvemos al término de ayer, ¿no? Y pues el ángel se le aparece, el ángel del Señor. No nos dice cómo se llamaba el angelito, ¿ya? Pero se le aparece el ángel ayer pensando en Carlo Acutis con la canonización de él. Él siempre nos recomienda una buena comunicación con el ángel de la guarda. Bueno, ahí queda también para nosotros. Pero el ángel le revela, el ángel del Señor generalmente es en la tradición bíblica decir el mismo Señor, ¿no? Que bueno,
Pues el ángel le dijo, nada, no temas, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, y la llama la esposa. Ya todavía no están desposados, están comprometidos, pero le llama tu esposa. Y porque ella lo que ha concebido es precisamente, y le dice a él, hijo de David, ¿no? Es interesante, ¿no? José, hijo de David. Y luego le dice, lo que ha concebido es por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús. Esto es bello, ¿no? O sea, miren, Dios se acerca siempre para darme una misión. O sea, Dios nunca me deja indiferente. La indiferencia no es propia de Dios. Dios siempre me compromete, porque Él salvará, Él, al que tú le vas a poner por nombre, lo vas a hacer tuyo. A mí me llama la atención esta manera que decimos de llamarle padre adoptivo. No, José era el padre de Jesús. Claro, biológicamente no, pero era el padre del Señor Jesús. Legalmente, putativamente, por eso Pepe, no padre putativo. Por eso a los Josés se les llama Pepes, porque de ahí viene Pepe, padre putativo. Bueno, igual no me voy a poner en eso por el tiempo, ¿no? Pero hacia allá apunta. Y José, inmediatamente, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. Ya les digo, todo el último de los patriarcas que cumple las promesas. Les invito a hacer oración. Esta oración del padre Casaldáliga me gusta a mí, realmente. Hay cosas muy bellas. Algunos de nosotros criticamos algunas acciones de unos u otros. Hombre, yo creo que tenemos que tener un poquito de criterio y esta oración está preciosa. Decir tu nombre, María, es decir que la pobreza compra los ojos de Dios. Decir tu nombre, María, es decir que la promesa sabe a leche de mujer. Decir tu nombre, María, es decir que nuestra carne viste el silencio del verbo. Decir tu nombre, María, es decir que el reino viene caminando con la historia. Decir tu nombre, María, es decir junto a la cruz y en la llama del Espíritu. Decir tu nombre, María, es decir que todo nombre puede estar lleno de gracia. Decir tu nombre, María, es decir que toda suerte puede ser también su Pascua. Decir tu nombre, María, es decirte toda suya, causa de nuestra alegría. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de nuestra Santísima Madre, la Santa Infantita. Ahí la tengo. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.